Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 191 para el 26 de septiembre del 2020. El misionero es llamado a predicar la palabra. Esencial, determinante resulta la predicación de la palabra, porque por medio de ella el mundo será salvo al escucharla y al creerla. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra misionero significa uno que es enviado. Y dice claramente del versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el versículo 17. La fe entonces viene por oír, por escuchar la palabra de Dios. Por eso es un requisito muy importante para el misionero el ser un predicador activo de la palabra de Dios. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces en el versículo siguiente resalta las señales que siguen a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen, dice el versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, el Señor confirma su palabra con las señales. Dice en el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor entonces confirma su palabra a través de las señales. Es necesario también, dice la palabra, que las naciones sean salvas por medio de la predicación. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47, dice de la siguiente manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, dice el versículo 27, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en la gran comisión que llamamos en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jonás predicó en Nínive, dice la Biblia que la gente de Nínive se convirtió y se arrepintió de sus pecados. Ese es el objetivo primordial de la predicación de la palabra, que la gente se convierta, se arrepienta de sus pecados. Los hombres de Nínive se convirtieron a la predicación de Jonás. Dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La Biblia dice también que por la locura de la predicación somos salvos. Para algunos quizás resulta una locura o una tontería el predicar la palabra, pero la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los que creen por medio de esta palabra. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice lo siguiente: puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. En conclusión, un misionero llamado por Dios debe estar dispuesto a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, y en cualquier circunstancia que se le requiera, porque sólo así podrá conocer el mundo la verdad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo se encargará de mostrar su poder a través de las señales que le siguen. Permitamos que las palabras del apóstol Pablo antes de su partida final resuenen en nuestros corazones siempre. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor te bendiga.